Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que estén mirando este hermoso video. Los fondos de inversión. Las ETF, al igual que el resto de los fondos de inversión, son instituciones de inversión colectiva de carácter financiero que pueden invertir en una amplia variedad de clases de activos e instrumentos financieros. Se trata, en definitiva, de un patrimonio común perteneciente a una pluralidad de inversores, llamados partícipes, que está gestionado y representado por una sociedad gestora y donde los rendimientos individuales se establecen en función de los resultados colectivos. No obstante, las ETFs o fondos cotizados tienen ciertas características que las hacen diferenciarse de otros fondos tradicionales. Ahora bien, al igual que el resto de los fondos de inversión, los fondos cotizados pueden invertir en una amplia gama de activos, que en ocasiones resultarían difícilmente accesibles a los inversores, especialmente a los minoristas, como es el caso de los índices, las materias primas, los mercados emergentes. A ellos se debe de sumar que su cotización en los mercados secundarios permite a los inversores habituados a operar en los mercados, es decir, comprar y vender de una manera similar a como se hace con otros activos cotizados, como son las acciones, por ejemplo. Continuamos. Ahora vamos a hablar de su objetivo. Su objetivo principal es de replicar la evolución de un índice. Dentro de la clasificación de los fondos de inversión, la ETF corresponde a la categoría de los fondos indexados, es decir, aquellos cuya política de inversión es la de replicar la composición y el comportamiento del índice que tomen de referencia, como los índices de renta fija, los índices de renta variable, materias primas o divisas. Por ejemplo, un fondo de índice sobre el INVEX 35 tendrá como política de inversión obtener una rentabilidad lo más parecida posible a la de ese índice. Al frente de la gestión de los ETF se encuentra un profesional o sociedad gestora que materializará las entradas de efectivos en las compras de diferentes activos como acciones, bonos, derivados, etc. Ahora bien, existen dos métodos para replicar la evolución del índice subyacente del ETF: la réplica directa o física y la réplica indirecta o sintética. Bien, ahora hablaremos de sus principales características de la ETF. Entre sus principales características tenemos la accesibilidad. Los fondos cotizados suelen tener importes mínimos de inversión reducidos, por lo que es posible acceder a ellos con pequeñas cantidades de dinero. Es decir, es accesible para los nuevos inversionistas que quieren entrar a la bolsa. Otro punto es la diversificación. Como hemos comentado, una particularidad de la ETF es que tiene como objetivo replicar el comportamiento de un determinado índice de referencia, ya sea de renta variable, de renta fija o de materias primas, por ejemplo. Es precisamente su naturaleza de producto referenciado a una cesta o un grupo de activos, lo que permite invertir diversificando, evitando la concentración y tratando de gestionar en cierta medida el riesgo global de la inversión. De este modo, la ETF ofrece la posibilidad de participar en la evolución de los principales mercados sin necesidad de invertir en todos y en cada uno de los valores que se integran al índice de referencia. Es como ir al mercado y comprar lo que necesitas y te conviene para tener una buena inversión. Y lo mejor es que uno puede cambiar en el periodo, porque no es fijo. Si nos conviene que en el mercado sabemos que está yendo mal, podemos cambiar los productos de nuestra canasta.
es flexible. Continuamos. Otra característica es su liquidez. Las participaciones se negocian en tiempo real. El segmento de negociación de fondos de inversión cotizado de la bolsa. El inversor puede invertir y desinvertir, como les iba explicando, en cualquier momento durante el horario de negociación bursátil, incluso varias veces al día. La operativa de compra y venta de participaciones, por tanto, es similar a la de acciones negociadas en bolsa. Además, el ETF es un producto que cuenta con especialistas o proveedores de liquidez que mantienen precios de compra y venta a lo largo de toda la sesión bursátil. Es decir, tiene la obligación de proporcionar liquidez a los fondos cotizados. No obstante, lo anterior, existen los llamados límites de actuación, es decir, supuestos en los que el especialista o creador de mercado no actuará. Las circunstancias por las que podría ser exonerado solo temporalmente se refieren principalmente a situaciones de alta volatilidad. Por otro lado, se puede interrumpir la contratación del fondo por la imposibilidad de calcular el índice o el valor liquidativo indicativo, así como por la falta de comunicación en forma y plazo establecido de la composición de la cartera, de la cesta o del valor liquidativo. Otro punto, otra característica es inmediatez y transparencia. Durante el horario de negociación, la bolsa calcula y difunde un valor liquidativo indicativo estimado, lo que permite al partícipe conocer en todo momento cómo evoluciona su inversión. Las operaciones se realizan a los precios de compra y venta que ofrezcan las contrapartidas en cada momento. El inversor tiene mayor certeza que en los fondos tradicionales sobre el precio a la que se va a realizar la compra o venta, ya que será muy parecido al último valor liquidativo indicativo, publicado antes de la orden. Las ventas se liquidarán mediante abono en la cuenta del partícipe, en los mismos plazos de las acciones. El valor liquidativo indicativo estimado del fondo de inversión se difunde en diversos momentos de la sesión bursátil, con el fin de que el inversor pueda compararlo y tome las decisiones oportunas. Se calcula multiplicando el valor liquidativo del día anterior a esa sesión por la variación que experimente el índice en el momento del cálculo respecto al valor de cierre de la sesión anterior. Una última característica principal son los dividendos. Al margen de la eventual rentabilidad obtenida por el aumento del precio del ETF, los partícipes cuentan con la posibilidad de recibir dividendos, prácticamente inexistentes en los fondos tradicionales, con carácter periódico, es decir, anual, semestral, quincenal, semanal, de acuerdo a lo que hayan acordado. El fondo cotizado podrá retribuir a los inversores con los dividendos distribuidos por las sociedades que componen el índice de referencia. Sobre todo, esto es habitual en el caso de los ETF que siguen índice de renta variable. El volumen total a abonar será la diferencia entre el valor liquidativo del fondo y el valor índice de referencia. Este abono puede implicar el cobro de comisiones por parte del intermediario. No existe una política común de reparto de dividendos en todos los ETF. Cada gestora establece su propia política, que debe ser informada detalladamente en el DFI, documento con los datos fundamentales para el inversor. Hay que tener en cuenta, al igual que sucede con las acciones, el impacto sobre el ETF. El día de pago del dividendo hará que caiga su valor liquidativo. Además, dicho dividendo lo cobrará quien tenga invertido en el ETF en la fecha de registro de asignación de derechos, también denominado record date, independientemente de la fecha en la que lo haya comprado.
Ahora otro punto sería los tipos de ETF. A la hora de clasificar los ETF se pueden considerar diferentes criterios. El criterio más generalizado es el que se basa en la política de inversión del fondo. De forma complementaria se puede establecer una categoría en función de la estrategia que sigue el fondo. Así podemos definir 3 puntos. El primer punto es el ETF que sigue en la evolución del mercado. En esta categoría se incluyen los ETF que replican el comportamiento del índice de referencia. Como ya se ha explicado anteriormente, esta réplica puede conseguirse mediante la compra de acciones integrantes en la misma proporción contenida en dicho índice, es decir, fondos cotizados físicos, o mediante la utilización de instrumentos financieros derivados, es decir, fondos cotizados sintéticos. Si el índice sube, el valor del fondo subirá y obtendrá beneficios. Por el contrario, ante movimientos a la baja del mercado, el valor del índice caerá y por lo tanto generará pérdidas. Sí, compañeros, no todo es bonito. Por otro lado, es importante que el inversor sepa que aunque no acude directamente a los mercados a comprar las acciones o los bonos o los instrumentos derivados, está asumiendo el mismo riesgo a través de su fondo de inversión. Por ello, es impredecible que el inversor conozca ese nivel de riesgo y decida antes de invertir si está dispuesto o no a asumirlo. No hay que olvidar que las inversiones en las que se materializa el patrimonio del fondo determinan el nivel de riesgo que asumen los partícipes y en algunas ocasiones tener acceso a valores de países emergentes, es decir, podemos hacer inversiones al extranjero, pero de sectores muy especializados, de mercados restringidos o denominados en moneda distinta, conlleva la asunción de un riesgo adicional. Otro tipo de ETF son los inversos o de exposición inversa al mercado. Los ETF inversos son aquellos que replican el comportamiento de un índice inverso, es decir, un índice cuya evolución es la contraria a la tendencia del mercado, de modo que su rentabilidad será positiva cuando el índice pierda valor y negativa cuando el índice incremente su cotización. ¿Y cuál sería lo más inteligente en esta explicación de todo el video? Comprar ETFs inversos y ETFs que siguen la evolución del mercado para equilibrar el riesgo. El tercer tipo de ETF son los apalancados. Dentro de esta categoría de los fondos cotizados sintéticos, aquellos que utilizan instrumentos derivados para replicar el índice de referencia, se encuentran los fondos apalancados, que son aquellos que replican su índice bursátil en una determinada proporción o apalancamiento, de forma que las ganancias o pérdidas del índice se incrementan según el grado de apalancamiento. En un ETF apalancado por 2, las ganancias y pérdidas del índice subyacente se duplican con el ETF. Es decir, es un arma de doble filo. Pero si sabes usar los 3 tipos de ETF en una sola cartera, porque también se puede hacer, tienes la rentabilidad y el riesgo controlado.